A lo largo de nuestras vidas, nosotros tomamos muchas decisiones, ¿verdad? Tú tomas decisiones a diario, tomas decisiones en tu vida. Es más, quizás ahora mismo tú tenés muchas preguntas y necesitas una respuesta. Es más, yo tengo muchas preguntas que le hago a Dios y Señor, necesito una respuesta. Necesito tomar decisiones, pero ¿cuánto me gustaría tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios? Quisiera tomar decisiones adecuadas, correctas, para no meter la pata. ¿No es así? ¿O cuánto tienen preguntas así? Realmente necesitan una respuesta que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien tiene preguntas ahora mismo? ¿Tiene preguntas? No soy el único, todos tenemos. Así que hoy vamos a aprender acerca de eso, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y en la vida, muchas veces tenemos muchas preguntas cuestionantes así. Y a veces tomamos decisiones sin preguntar a Dios. Tomamos decisiones de acuerdo a nuestra voluntad humana y cometemos muchos errores. Pero qué bonito sería que todo hijo de Dios, todo creyente, debería tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú te haces muchas preguntas, quizás Dios tiene hasta en el más mínimo detalle, Él tiene una respuesta. Por más pequeñito que sea, a veces insignificante, Dios tiene una respuesta. La cosa es que si tú le preguntas a Él, si sabes identificar cuál realmente es la voluntad de Dios para esa decisión. ¿Qué trabajo voy a tomar? Señor, ¿este o el otro? ¿Cuál tomo? Señor, necesito mudarme, ¿es tu voluntad? ¿Será correcto? ¿Será bueno que me tengo que mudar o no? ¿Debo cerrar este negocio? ¿Sí o no? Y tú tienes dudas, y tienes dudas, y tienes dudas. ¿Y cuánto no quisiéramos una respuesta exacta de parte de Dios? O los jóvenes, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Es él? ¿No es él? Hay una gran interrogante, pero ¿qué dice la Biblia para eso? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo identificar y reconocer realmente? ¿O cómo hago la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Dios quiere que tú hagas y yo hagamos su voluntad. Pero ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber realmente qué es lo que Dios, la decisión que yo debo tomar? Así que vamos a ir hablando un poquito acerca de eso. Y muchas veces pensamos que Dios nos oculta su voluntad. Toda la vida como creyentes andamos preguntando, Señor, tu voluntad, necesito, dame tu voluntad. Pero está escrito en la palabra de Dios. A veces pensamos que Dios estuviera ya diciendo, tengo una voluntad para ti, Jairo, pero no te voy a decir. Quiero que sufras. O si no, Jairo está caminando por allá por el camino correcto, ya va a llegar a su voluntad y Dios dice, ay no, mira, ya va a la encontrar, mejor se la mueve y se la cambia al otro lado. No, vamos a ver, o a veces creemos o pensamos que para conocer la voluntad de Dios tenés que vivir algo, no sé, una experiencia sobrenatural. O realmente escuchar una voz audible que te diga, es ella, cásate. No va a suceder. Dios tiene su poder y puede hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ya habló a sus profetas, el canon de la Biblia ya se cerró. Hoy tenemos la palabra de Dios y Dios nos habla a través de ella. Un claro ejemplo es nuestro mismo Señor Jesús. Él estaba con sus discípulos y le estaba enseñando a orar y le dijo, ustedes van a orar así, en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quieres que la voluntad del Dios, del Padre, se haga en la tierra? Pues entonces, ¿cómo hay que comenzar? Esta es una decisión personal. Si tú ves en Mateo 6
la oración del Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego dice, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas. Son cosas ya personales, ¿no? Líbranos del mal, de la tentación. Pero todas estas cosas personales primero pasan por la puerta de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cómo debo comenzar? Si es que yo quiero realmente tener una respuesta a todo lo que a principios, o todo, yo sé que aunque no has levantado tu mano, tú tienes una pregunta y tienes muchas cosas para tomar decisiones en tu vida. Todos tomamos decisiones cada día. La cosa es si tomas la decisión correcta, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo comienzo para poder realmente saber cuál es la voluntad de Dios? Mateo 6, orando. Se comienza orando. Comienzas orando, ¿no? Y un claro ejemplo para hacer la voluntad de Dios es nuestro mismo Señor Jesús. Cuando Él estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra, en los evangelios, podemos ver en muchos pasajes, y en uno de ellos, en Juan 5, 6, Él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo no he venido a hacer lo que yo quiero hacer, sino yo hago la voluntad del que me envió. ¿Recuerdan a Jesús cuando estaba en la cruz, no? Él estaba siendo crucificado, cargaba el pecado de la humanidad entera, de ti y de mí. En Lucas 2 podemos ver esto. Y realmente estaba pasando un momento doloroso, un momento en que Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Es doloroso, es fuerte. Él era humano como tú y como yo. Y Él dijo, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús, siendo el mismo Dios, cuando estuvo en la tierra, hacía la voluntad del Padre. No hacía lo que a él mejor le parecía. Él hacía la voluntad del Padre. Entonces, si nosotros somos hijos de nuestro Señor, ¿qué es lo que nuestro Padre espera de nosotros? Que hagamos y vivamos pues conforme a su voluntad, que tomemos decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo en sus epístolas, en sus cartas nos habla acerca de esto. Pablo en sus cartas, en diferentes también pasajes, él dice, vivan de acuerdo a la voluntad del Señor. También nos habla Pedro, ¿no? Y Pedro dice en el capítulo 4 en 1 Pedro, no vivan conforme a las concupiscencias de este mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hay dos temas en nuestra vida para tomar decisiones. De acuerdo a todas tus preguntas que tú tienes, o tomas decisión conforme a los deseos propios tuyos, conforme a los deseos de la carne, o tomas decisiones para hacer la voluntad de Dios. No hay más, solo hay dos. O haces tu propia voluntad conforme a los deseos de tu corazón, los deseos de tu carne, o conforme al corazón de Dios, la voluntad de Dios. Y pues hoy queremos aprender y que cada uno podamos aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. La cosa es, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo encuentro? ¿Cómo puedo identificar? No hay nada más hermoso que poder vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme al corazón de Dios y no mis propias decisiones humanas conforme a mi corazón. Porque las cosas que yo haga se acaban. La Biblia dice que todas las cosas que hay en este mundo, allá en 1 Juan 2, 17 dice que el mundo, sus deseos, los deseos de la carne, todo eso terminarán. Pero los que hacen la voluntad de Dios, ¿alguien sabe cómo termina? Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Jesús mismo nos enseñaba en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre
qué importante es para todo creyente hacer la voluntad de Dios, vivir su vida conforme a la voluntad de Dios. Así que mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que eso implique? ¿Estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Así que esa es mi pregunta y mi reto, ahí los dejo. Cuando terminemos algunos principios bíblicos para poder conocer la voluntad de Dios, vamos a ver, cada uno tendrá su propia respuesta. Ahora, tú dirás, pero yo no voy a encontrar en la Biblia un pasaje exacto donde me diga a dónde me tengo que mudar, qué trabajo tengo que tomar, con quién me tengo que casar. Pues yo te digo que sí, quizás literalmente no está, pero yo te digo que sí hay una respuesta allí. La cosa es que cómo tú puedes identificarla, cómo tú puedes conocer y saberlo. Así que quiero ir a lo primero. Diapositiva número 1, allí a nuestro querido experto en eso, muy bien. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú hagas su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad de Él? La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Eso es lo primero. Lo primero, que tú seas salvo. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has entregado tu corazón a Jesús, no esperes nada de Él. Él no tiene nada que revelarte acerca de la voluntad para ti, porque no has cumplido con el primer requisito, que es ser salvo. Si tú no conoces a Jesús, si no has entregado nunca tu vida al Señor, te digo algo, que Dios no tiene nada que revelarte. Vamos a 2 Pedro 3:9. Veamos lo que dice allí. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos, la tienen en tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora tú dirás, yo he escuchado a mis tatarabuelos decir que Jesús ya está pronto, que los tiempos son últimos tiempos. Mi padre me decía, son últimos tiempos, hijo, ya Cristo va a venir. Mira, ahora, y seguimos diciendo eso y nunca viene. A veces decimos, nunca va a venir. Hay tanta maldad en este mundo que aún en la Biblia ya nos decía el apóstol Juan, hijitos, son últimos tiempos. Y muchas veces decimos que no va a pasar nada. Pero sabes, Dios cumple su palabra, Él va a volver. ¿Y sabes por qué no ha vuelto ahorita? Porque Él tiene misericordia, Él tiene amor. Él sigue esperando que tú vuelvas a Él. Él tiene tanta misericordia por el mundo, por las personas, que su voluntad es que nadie se pierda, sino que más bien se arrepientan, vengan a Él. Tiene tanto amor, a pesar de todo lo que hayas hecho o hayan hecho, Dios tiene tanto amor para perdonarte. Él está con brazos abiertos para que tú vengas a Él y Él quiere recibirte. Y no es que no ha vuelto porque nunca más va a volver, Él va a volver. Su palabra se cumple. Veamos el contexto un poquito. Quiero que veamos el verso 7. Y el contexto de este pasaje es el juicio. Mira lo que dice, y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservado para el día del juicio, de la destrucción de los impíos. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si no conoces a Jesús, Dios no tiene nada que revelarte. La única voluntad del Señor para los que no conocen, para los impíos, es un juicio. Y veamos lo que dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Tú no sabes, nadie lo sabe, la hora ni el día. Él va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, Él vendrá. Y dice, en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. El contexto del verso 9 es el juicio de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Así que si tú nunca has entregado tu corazón, tu vida al Señor, lo que hoy lo que te aconsejo es que vengas a Él.
entrega tu vida al Señor. Los que no están viendo también por las redes sociales, si estás mirando ahora este mensaje, entrega tu vida al Señor. Si te has apartado por un tiempo, vuelve a Él. Reconcíliate con Él. No lo dejes para mañana. En 1 Juan 1:9 dice, si tú o todo aquel que confiesa al Señor sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú le entregues tu vida a Él. Ser salvo es el primer requisito. ¿Quieres saber las muchas preguntas que tenés, que Dios te revele? El primer requisito es ser salvo. De lo contrario, no vas a poder conocer nunca cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Aquí tengo un pasaje más. 1 Timoteo 2 dice así: esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno para Él? Vamos con el siguiente verso. Y dice, el verso 4, pues Él quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Si Él no ha venido hasta ahora, ¿cuántos de nosotros ya no merecíamos estar aquí? Pero si tú estás aquí y el Señor no ha venido todavía, es porque Él aún cuenta contigo. Él te ama. Él te ama. Así que la doctrina de la salvación no es muy popular hoy en día. ¿Por qué? Porque implica reconocimiento de pecado, confesión de pecado. Y muchas veces nos cuesta ese detalle. Y muchas personas no quieren aceptar al Señor Jesús, no les cuesta aceptar que necesitan ser salvos por no querer reconocer el pecado. Vamos a Efesios capítulo 5, verso 15, 17 vamos a leer. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. En la palabra necio hay el diccionario de la Real Academia Española tiene varios sinónimos. Y uno de ellos es muy popular, el que usamos en nuestro medio social, en nuestro contexto. Y es una palabrita que comienza con T. ¿Se le viene algo a la mente? ¿Cómo? ¿Perdón? Terco. Ya, también terco es otra palabrita. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios. Y en la Real Academia hay una palabra que dice tonto. En realidad te está diciendo no seamos tontos. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia, a los hermanos en Efesios, y le dice, no vivan así, sino como sabios. Vamos al verso 17, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Cada creyente debería saber, debería vivir conforme a la voluntad de Dios al tomar decisiones en su vida. El Señor quiere que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para ti. Él anhela que tú la sepas. Pero muchas veces nosotros no queremos cumplir con muchos principios bíblicos que la palabra primeramente nos enseña. Así que si usted desea conocer la voluntad de Dios, el primer paso es, tiene que ser salvo. Tiene que entregar su vida al Señor. Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Él quiere que tú hagas su voluntad, pero dice que seas lleno del Espíritu Santo. Es el segundo paso, ¿no? La voluntad de Dios es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5, verso 8. Dice, no se emborrachen con vino, sino más bien sean... es que yo me sé varios pasajes de la versión Reina Valera 60 y estoy repitiendo eso. Yo tengo que leer que está allá, la NBI, ¿no? Es autorizada y aprobada por Mauricio. Me pasó, si no lees la NBI, no predicas, me dice. No. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo, cuando habla de esto,
le habla a los hermanos efesios porque dentro de la cultura griega en ese tiempo, el dios Baco le llamaban al dios del vino, de la borrachera. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Todas las personas que participaban a este Dios, lo que hacían para poder tener un contacto con Él, revelación de Él o adoración, lo que hacían era emborracharse en el templo de Baco con borracheras, con vino, con orgías sexuales, sacerdotisas. Era todo un desenfreno. Y Pablo viene y le dice, no es así como se adora a Dios, no es así como tienen que hacer. Ustedes de esa forma piensa que se están elevando, acercándose a Dios, pero a lo contrario, se están hundiendo más. No es así, no se emborrachen con vino, a lo contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Sobre llenura del Espíritu Santo hemos hablado, el pastor tuvo una serie, varias series, ¿no? Hace meses atrás, así que les recomiendo, vuelvan a escucharlo, es muy bonito y muy interesante. Entonces, luego vamos a ver, dice lleno del Espíritu. Aquí en la palabra lleno hay un detalle también que quiero poder compartirles. Algunas veces yo he visto, aún me han enseñado muchas veces que cuando con una ilustración de tienes que ser lleno del Espíritu Santo con un vaso con agua y llenarle, tienes que llenarle así, más hasta que rebose por adentro, por afuera. No, esa no es la imagen que nos muestra aquí en la palabra de Dios. La palabra lleno aquí es del griego plero, que quiere decir lleno, completo, que domina, que controla, que tiene el control de algo. Hay algunas palabras aquí en los evangelios que vemos esta misma palabra que usa la Biblia en el original. Por ejemplo, en Juan 16:6 dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es esta misma palabra, plero. Y ahora, cuando dice la tristeza ha llenado vuestro corazón, es que la tristeza ha controlado tu vida, ha controlado tu conducta, tu comportamiento, ¿no? También hay otro, dice en Lucas 6:11, y ellos se llenaron de furor. Se llenaron, el furor, la rabia, tomó control de su vida, actuaron conforme a esto que estaba controlando su vida, el furor, la rabia, el odio. Luego de Lucas 16:26, Jesús mismo también dice, y ellos fueron llenos de temor. Entonces, si tú te das cuenta, en esta palabra, pero es algo que te domina, que controla. Y aquí en Efesios, cuando dice, sean llenos del Espíritu Santo, está queriendo decir que el Espíritu Santo domine tu vida, que Él controle tu mente, tu corazón, que seas lleno del Espíritu Santo, pero que sea el Espíritu quien domine tu vida, que tú camines conforme a Él, a la palabra de Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere. Ahora, ¿cómo es una vida llena del Espíritu Santo? No voy a entrar, pero hay un detalle aquí que quiero poder explicarles. Tener el Espíritu Santo es una cosa y ser lleno del Espíritu Santo es otra cosa. Cuando tú recibes al Señor, cuando tú confías tu pecado y recibes a Él en tu corazón, el Espíritu Santo viene a ti. Él vive en ti. Dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo. Tú eres propiedad de Dios. Ya no le perteneces al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz. Ya no le perteneces al diablo, a Satanás. Ahora le perteneces a Dios. El Espíritu Santo está en ti por la fe. Y ahora, ¿qué es el estar lleno del Espíritu Santo? Cuando nos enseña a ser lleno del Espíritu Santo, es que esta palabra lleno, como hemos visto, es que Él toma el control de tu vida. Que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón en todo tiempo. Hay una frase que puse allí, creo que no es esa. Hay una frase que te dejé, un cristiano no se ha entregado. No sé si la tienes allí, querido Mauri. Ahí dice, por ejemplo, un cristiano que no se ha entregado al Espíritu no manifiesta la vida de Cristo. Si tú eres hijo de Dios, de Cristo, debemos manifestar la vida del Señor también aquí. Entonces, la vida ser lleno del Espíritu Santo es que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Y estar lleno, controlado por el Espíritu Santo, dice que es estar dominado. Él tiene el control de ti. Es como caminar, como si estuvieras al lado de Jesús en todo tiempo. En Efesios, ¿no? Después de este verso, no sé si lo tienes allí, querido Mauri,
nos muestra, después de este verso, continúa, no se emborrachen, sino sean llenos del Espíritu Santo. Luego dice, que ¿cómo es una vida llena del Espíritu Santo? Una vida que alaba a Dios, adora a Dios con himnos, con cánticos, Una vida llena del Espíritu Santo dice que es un esposo que ama a su esposa, una esposa que ama a su esposo, hijos que obedecen y honran a sus padres, un jefe que no abusa de sus trabajadores. Todo eso viene de una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, en Colosenses nos habla también de lo mismo. En Colosenses 3:16 dice lo mismo, prácticamente lo mismo que Efesios. Y dice que debemos cantar a Dios con himnos, cánticos espirituales, esposos amen a sus esposas, esposas sométanse a sus esposos, hijos. Dice prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que allá no dice? Sean llenos del Espíritu Santo. Dice, la palabra de Dios abunde en sus corazones. Y Pablo está queriendo decir prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si el efecto es lo mismo, entonces la causa es lo misma. Pablo está queriendo decir prácticamente lo mismo. Si en Efesios ser lleno del Espíritu Santo es poder tener una vida que alaba, que adora a Dios, que un esposo obedece a su esposa, la esposa se somete a su esposo, los hijos obedecen, los jefes no abusan de sus trabajadores, el trabajador tiene que trabajar, hacer las cosas como para Dios y no como para su jefe, o sea, trabajar para su jefe, pero como si Dios estuviera viéndole, no simplemente cuando le está mirando, para hacer las cosas. Y en Colosenses Pablo también dice que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Entonces prácticamente es lo mismo, ahora veamos el ser lleno ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Dice, es vivir una vida como si estuvieras caminando al lado de Cristo. Ahora, cuando Jesús se iba a ir hacia el cielo, después de resucitar, les dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero les voy a enviar a un consolador. No se van a quedar solos. Les voy a enviar un consolador, les voy a enviar al Espíritu. Él va a estar con ustedes. Y esta palabra otro también es en el original griego hay dos palabras para otro en nuestro español, y una palabra es hétero y el otro es allo. Hétero quiere decir que es otro de cualquier otra clase. Por ejemplo, si yo pido una guitarra, tú me puedes dar otra guitarra, pero de cualquier otra marca, la cosa que sea guitarra, O, por ejemplo, pido un heteros piano. Puedes darme cualquier otra marca, modelo, tamaño, la cosa que sea piano o un teclado. Pero aquí cuando Jesús dice les voy a dar otro, está hablando de otro, allos, está usando esa palabra, y allos quiere decir otro de la misma clase, exactamente igual. Y cuando Jesús está diciendo, les voy a dar otro, está diciendo, yo mismo, mi espíritu mismo estará con ustedes, Así que, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? El segundo principio es que Él seas lleno del Espíritu Santo, que crezcas en la palabra. No te quedes allí solamente con una oración, Te recibo el Señor en mi corazón y ahí se quedó. No, desea que tú sigas creciendo, madurando, que la palabra de Dios te aprendas, la estudies, la memorices. Y es la única forma, memorizar, estudiar la palabra de Dios es la única forma que se puede quedar en tu mente y en tu corazón. No hay otra. Y veamos a ver el tercero. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú hagas su voluntad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Santidad, integridad, pureza, apartarse del pecado. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7.
Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Este es otro principio. Si realmente tú quieres aprender a escuchar e identificar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Que nos apartemos de todo pecado, de toda impureza sexual, inmoralidad sexual. Dice, abstenerse de fornicación, alejado del pecado sexual. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no estás casado, pues a poder esperar hasta cuando te cases, porque esa es la voluntad de Dios. Dios creó el sexo y la sexualidad es buena, porque Dios dijo, Él creó y todo lo que Él hizo que era bueno y en gran manera. Ahora, la única diferencia es que hoy el sexo se ha pervertido con todas las cosas de este mundo. Y es que si tú realmente quieres tener un matrimonio bendecido, si no te has casado todavía, guárdate, espera hasta el matrimonio. No vivas en una inmoralidad sexual. Eso es lo que nos está enseñando. Si eres casado, pues honra a tu esposa, respétala, no cometas adulterio. Apártate de las cosas malas. Dice, usa tu cuerpo para la gloria de Dios, no la uses en desenfreno, en cosas del mundo. También dice, no actúes conforme al mundo. Compórtate como un hijo de Dios, no como los incrédulos con lujurias ni pasiones. No busques la venganza de Dios. En este pasaje, en el verso 6, hemos visto que el que va a vengarse, el que va a castigar es Dios. Y no te recomiendo caer en el juicio de Dios. Dios nos ha llamado a santificación, apartarse de las cosas malas del mundo. Sin santidad nadie verá a Dios. Eso dice la palabra. Sin santidad nadie. Entonces, ¿qué es ser santo? Apartarse del mundo, apartarse del pecado, ser íntegro. Y hacer estas cosas no es fácil. No es fácil. Muchas veces he dado charlas a los chicos, a jóvenes así, y yo les hago énfasis en esta área de poder esperar. No viven como el mundo, guárdense, saben que si tú te adelantes al propósito, al plan de Dios para tu vida, de vivir una vida inmoral antes de casarte, vas a tener problemas en tu vida. Las consecuencias vendrán y son duras. Así que el tercer principio que Dios nos enseña es poder vivir una vida de integridad, de pureza. Dios nos ha llamado, dice, a santificación. Seamos santos. Ahora, el siguiente principio, la santificación, el siguiente dice sumisión. Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versos 13 y 15. Vamos a ver qué dice. Sométanse por causa del Señor a todas las autoridades humanas, ya que sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. El 15, porque esta es la voluntad, repitan, esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Cuál es el siguiente principio? Dice sumisión, que debemos aprender a honrar, a obedecer, a sujetar a nuestras autoridades. Dice porque Él las puso allí. Te guste o no te guste, están allí. Ahora, la diferencia es que muchas veces, como creyentes, a veces más bien actuamos como cualquier otra persona del mundo. La Biblia nos enseña,
Dios nos enseña a honrar, a respetar, a sujetarnos a las leyes establecidas, porque dice que Dios las puso allí, a esos gobernantes. Ahora, si ellos están haciendo cosas malas, un día estarán delante de Dios y ellos van a rendir cuentas. Tal vez hay leyes que son mal impuestas al pueblo y no te gustan. Pues ni a mí me gustan algunas, así que ni modo, vas a tener que obedecerlas hasta que se cambien. Pero tal vez, o también hay como les sucedió, y esta es la única excepción, como les sucedió a Pedro y Juan. Dice que ellos estaban predicando, ¿no? Y le dijeron los romanos, ¿sabes qué? Te vamos a dejar, yo sé que ellos obedecen, se sujetan a las leyes de Roma. Bien, perfecto. Vas a seguir predicando en las calles solo, no prediques en el nombre de Jesús. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? Juzguen ustedes si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Y ellos siguieron predicando. Es la única excepción donde nos da la Biblia. Si hay alguna ley que nos prohíba predicar el evangelio, nosotros seguimos predicando. Pero antes, cualquier otra, dice, honren, obedezcan, sé diferente a ellos. Que el mundo sepa que tú eres diferente. Paga tus impuestos como corresponde, vive como un ciudadano ejemplar en la sociedad. Que digan, qué diferente es el Jairo, qué diferente es allá el Dani. Que la gente sepa que tú eres diferente. Muchas veces la gente ni cuenta se da que venís a la iglesia o que venimos a la iglesia. La gente tiene que saber, reconocer que hay algo diferente en ti. Ya vamos acabando. En Romanos 3 solamente quiero leer, ¿no? Y dice, haciendo el bien, usted dice, van a hacer silenciar a los críticos. Lo estoy parafraseando, ¿no? Así que si deseas, dice, hacer silenciar a los críticos, vive una vida santa, como un ciudadano ejemplar, como un hijo de Dios en la sociedad. Vamos al quinto de esto, a nadie le gusta. Sufrimiento. Vas a sufrir. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si tú entregas tu vida al Señor Jesús, o sea, ya no perteneces al mundo, ahora vas a vivir conforme a las palabras de Dios. Si tú eres un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, si tú eres un hombre, una mujer que se busca la integridad, la santidad, y es un hombre, una mujer que se somete es un ciudadano ejemplar, por causa del evangelio van a venir problemas. En algún punto de tu vida va a haber problemas. Un par de veces no me aceptaron en un trabajo porque era cristiano. Yo les dije, yo soy cristiano y todas las cosas que hacen ustedes por tradición acá, yo no voy a participar. No voy a participar, yo voy a hacer mi trabajo, voy a dar al máximo, inclusive horas extras, voy a dar lo mejor para que siga adelante esta empresa, pero yo no voy a participar de esto. Y me rechazaron. Así que en algún punto de tu vida, mientras tú vayas, si tú vas haciendo esto, cumpliendo estos principios bíblicos, por causa del evangelio vas a tener problemas en algún punto, va a haber conflicto. Así que es parte del plan de Dios. Él dijo, ¿no? Jesús dijo, mientras van a estar en este mundo, van a haber aflicciones, van a haber problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo, yo voy a estar con ustedes, no van a estar solos. Así que, y además las cosas que pasamos en este mundo, si tú vives conforme a la palabra de Dios, todas estas cosas te ayudan a bien. Así que te ayudan a crecer. Así que todas estas cosas, si por causa del evangelio, si tú te sometes a cumplir estos principios bíblicos que estamos hablando, van a venir problemas en un momento de tu vida. Hay muchos. Es más, aquí en Bolivia estamos libres. Tú sales a predicar en la calle, nadie te va a tirar con piedra. Pero si tú vas a otros lados, tengo un amigo de Pakistán, un pastor en Pakistán, ¿no? Que él ha abierto varias iglesias allá,
hartas iglesias. Ustedes saben que Pakistán es un terreno realmente donde no se puede predicar libremente. Pero este hombre, a pesar de las críticas, a pesar de la oposición, a pesar de que lo amenacen, él sigue predicando, plantando iglesias y congregaciones allá, ¿no? En el Día del Niño en Pakistán salieron a un parque a poder celebrar el Día de los Niños y le pusieron una bomba allá. Nosotros no pasamos eso, pero en algún punto de tu vida habrán conflictos. Y no te asustes, Dios está contigo, te ayudarán a crecer si tú haces la voluntad de Dios. Un claro ejemplo en la vida de José. Ustedes saben toda la vida de José. Lo metieron al pozo, lo vendieron, lo odiaron, esclavo, a la cárcel. Todos esos problemas. Él seguía firme en Dios. Pero todo ese camino pasó. Esos problemas no lo hundieron, más bien lo pusieron en gobierno. Así que, ¿cuál es la voluntad para Dios para tu vida? Que tú hagas, ¿no? Su voluntad. Dice, a ver, veamos, tengo un último, con esto voy a cerrar. Es fácil. Dice, dar gracias. No es fácil dar, es sencillo, no es difícil dar gracias más bien, ¿verdad? ¿O es difícil decir gracias? La gratitud. Es otro principio bíblico. Sea agradecido por lo que hoy tienes. Sea agradecido por lo que hoy estás con vida. Sea agradecido por lo que hay en tu mesa. Sea agradecido por tu familia. Sea agradecido porque tienes un trabajo. Sea agradecido por Dios en todo tiempo y por todo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: den gracias a Dios en toda situación, no solamente cuando te va mal o te va bien. Cuando te va bien es fácil, ¿no ve? Es fácil decir gracias a Dios o cantar, decir todo bonito a Dios cuando te va bien. Pero cuando estamos mal, esa es la cuestión. Pero aquí dice, den gracias a Dios en toda situación. Cuando estés triste, cuando estés alegre, cuando estés feliz, cuando te sientas solo, dé gracias a Dios. Y dice, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No es difícil dar gracias, aquí aprendamos a dar gracias. Así que estos principios bíblicos, mis hermanos, ahora tú dirás, son principios bíblicos para nosotros, para cada creyente, para cada hijo de Dios. Primero, que tú entregues tu vida al Señor. Tú quieres conocer, si quizás ahorita has dicho, pero no me has dicho a dónde me tengo que mudar o con quién me tengo que casar. Estos son principios bíblicos si tú quieres realmente tener una respuesta clara de Dios, identificar la voz de Dios, porque dice Jesús, no, tengo mis ovejitas, ellas me siguen y ellas saben, reconocen mi voz. Si tú quieres escuchar o tener la respuesta de parte de Dios para todas las cuestiones y preguntas que tienes, primer requisito, entrega tu vida al Señor. Si tú no has entregado tu vida al Señor, Él no tiene nada para revelarte. Y tristemente te voy a decir que la única voluntad de Dios para ti es un juicio y que pierdes eternamente en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Y nunca es tarde para volver a Él. Si hoy tú estás aquí, decide entregar tu corazón al Señor. Si te has apartado, si tú sientes, no sé, me he hecho estas cosas, no sé ya, ¿sabes qué? Él está con brazos abiertos para volver a entablar una relación contigo. Reconcíliate con Él. Ven al Señor Jesús. Segundo, sé lleno del Espíritu Santo. No te quedes allí solamente a recibir la acción en tu corazón y ahí nomás. No, busca crecer en Él. Lee la palabra de Dios, estúdiala, aprende. El autor, un teólogo, el doctor Josh MacArthur, él dice, para ser lleno del Espíritu Santo, tú tienes que estudiar, leer la palabra de Dios. Y él dice, he tenido que estudiar por 30 días, todos los días, un libro, 1 Juan, todos los días,
Una leída y otra leída y otra leída y otra leída. ¿Y sabes qué sucedió después de un mes? Él se sabía el capítulo entero. Y la palabra de Dios estaba en su corazón, abundaba en su corazón, en su mente. La palabra de Dios dominaba su vida. Y es así. A mí me cuesta aprender versos bíblicos y tengo que repasar y estudiar. Y otro día en mi trabajo en una institución cristiana, ¿no? Y me dicen, a ver, hay un premio para el que se sabe un capítulo entero. Ya, pues yo sabía, pues, si me he ganado un premio. No, yo sabía. Y me dicen, qué inteligente. No, no es que no soy inteligente. Es que lo he repasado casi por 2 meses. Cuando quiero aprender algo, tengo que estudiarlo. Lo he estudiado más de 3 meses, leyendo cada día, hasta que se me ha quedado. Y así muchos pasajes o muchos capítulos, ¿no? El Salmos 1 fue el que, con ese me gané un premio. Decía, bienaventurado el varón que no ha caminado, bueno, ya me equivoqué. Bienaventurado el varón que no seas, me olvidé, no puede ser. Ustedes me hacen poner nervioso. Bienaventurado el varón que no se caminó, que no anduvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo, dice que los arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos, los pecadores en la congregación de los justos, ni los malos en el juicio, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y no es que lo he leído, lo he aprendido y ya me saque, no, tengo que estudiarla. Y es así como tú puedes crecer espiritualmente. De esa forma la palabra de Dios se va a quedar en tu mente y en tu corazón. Luego dice, que se llena el Espíritu Santo, buscar la santidad, busca la integridad. Busca consagrarte al Señor en todo tiempo, siempre. Sé sumiso, sé un ciudadano ejemplar. Que la gente no diga, mira ya, ese va a la iglesia y mira cómo se está portando. No, que diga, ese hombre, ese que está allí con gafitas, Jairo, ese es un hombre ejemplar. Si dicen algo mal de él, no, yo lo conozco, yo sé cómo él es. Que no digan, mira, él va a la iglesia y mira. No, vive como un ciudadano haciendo lo correcto, cumpliendo, sujetando a nuestros gobernantes, orando por ellos, bendiciéndolos. Eso nos dice la palabra de Dios, que debemos orar por nuestros gobernantes, ¿no? Y por causa del evangelio va a haber momentos duros, vas a pasar momentos duros, pero no tengas miedo. Esos momentos difíciles te van a ayudar a crecer. No estás solos, el Señor está allí contigo. Y no solamente Dios está contigo, tenés una familia que estamos allí para ayudarte. Te has caído, te levantamos y seguimos caminando juntos. Y dar gracias, no es difícil, dar gracias a Dios en todo tiempo. Y ahora, yo sé que no te he dicho textualmente, aquí dice así, cuál decisión debes tomar. Pero ¿sabes? Si tú y yo aprendemos a poner en práctica estos principios bíblicos, pide lo que quiera al Señor. En todo tiempo, pregúntale lo que quieras y vas a tener una respuesta clara. Pablo nos enseña. Pablo estaba yendo en su viaje misionero, pasando por una ciudad que se llama Frigia. Y Pablo quería ir allí. ¿Y sabes qué le dijo el Espíritu Santo? No vayas a ir allá. Te prohíbo que pases por allá. Y Pablo insistió y otra vez el Espíritu Santo le dice, no vas a ir allá. Pablo, ¿cómo identificaba? ¿Cómo sabía? Porque no le habló de decir una voz que le decía, no vayas allá. No, Pablo tenía la convicción firme de que Dios le estaba hablando. No vas a ir allá, pero vas a ir a Macedonia. Y ¿sabes? Fue la primera vez que la palabra, que el evangelio llegó a la región de Europa. Porque allí le predicó a unas mujeres que a través de ella el evangelio empezó a extenderse. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. Salmos 37:4. Si tú
pones en práctica estos principios bíblicos que hemos hablado hoy. Esto es lo que dice Salmos. Este es el resultado. Dice, deleítate en el Señor, vive como un creyente, cumple estos principios, que la voluntad de Dios es que tú vivas en santidad, entregues tu vida al Señor, ¿no? Que seas sumiso, que obedezcas, que vivas como un ciudadano ejemplar, que dé gracias en todo. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Hacerlo con alegría, vivir la palabra de Dios. Estos 5 principios que hemos visto son parte de la palabra de Dios, nos está enseñando. Deleítate en hacer estas cosas. Él va a conceder los deseos de tu corazón. Él va a responder esa pregunta que tienes. Él te va a direccionar a tomar decisión prudente, de acuerdo a la voluntad de Dios. El reto es que, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No es fácil, pero se puede. Como creyentes, como hijos de Dios, deberíamos hacerlo. Pero nos falta. Pero así es la vida. Vamos creciendo. No te sientas menos si es que hoy tú no sabes mucho de la palabra de Dios. Así se empieza, como hemos comenzado en Mateo 6. ¿Sabes dónde vas a comenzar? El primer paso, ciérrate, dice, ve a tu cuarto, a tu aposento, dice Jesús. Cierra la puerta, comienza orando. Dobla rodillas al Señor. Allí Él va a fortalecerte. Allí es donde vas a poder comenzar. Y vas a ver que vas a poder comprender poco a poco realmente, escuchar la voz de Dios. Él habla en lo más íntimo en tu corazón. Te da una convicción firme, una certeza. Él te habla aún en sueños. Es maravilloso cuando tú aprendes y pones en práctica estos principios bíblicos. Así que, mis hermanos, la misma pregunta del principio. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Él quiere que tú hagas su voluntad. Cumplas esto, vivas en ti, en tu vida, estos principios. El reto es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios a pesar de cualquier otra cosa? Dios quiere revelarte. Él quiere que tú sepas a detalle con lo más cosita más mínima que Él quiere. Pero la cosa es, ¿estamos haciendo nosotros nuestra parte? Así que, mis hermanos, espero que esta palabra haya podido ayudarte, haya podido ayudarte a poder aprender más de la palabra de Dios, a conocer un poco más de la palabra de Dios y pues solamente nos queda aprender a seguir, a ponerlo en práctica, y verás que no es difícil, porque dice que Él nos dejó otro Consolador. Él mismo, el Espíritu Santo, está contigo. Él te ayudará. Así que ese es nuestro reto, hermanos. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Y te animo a hacerlo. Te animo a que tú sigas, pongas en práctica. No lo dejes. ¿Realmente quieres conocer, tomar decisiones prudentes, sabias en tu vida? Vivamos, hagamos lo que es la voluntad de Dios. Pongamos en práctica estos principios en nuestra vida. Y vas a ver que no es difícil. No es difícil. Se puede. Tú tendrás ideas claras de parte de Dios al tomar decisión en algún momento, o en todo momento de tu vida. En todo momento. Hay un predicador, ya falleció, él decía, hasta para ponerme, ¿qué ropa me voy a poner? Yo le pregunto, hablo con el Espíritu Santo, decía. Y de verdad, en todo momento tú puedes hablar con Él. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Nos podemos poner de pie? Vamos a orar para poder terminar. Quiero orar por cada uno de ustedes.
voy a hacer una oración cortita. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, yo le animo a que hoy puedas abrir tu corazón al Señor Jesús. Y es el primer paso. Así que voy a hacer una oración cortita y luego quiero orar por todos. Oremos todos, cerremos nuestros ojos. Así que quiero poder ahorita orar todos con los ojos cerrados, y si alguien nunca ha entregado su vida, su corazón al Señor, hoy quiero darte esta oportunidad. Es más, Dios quiere darte esta oportunidad, no yo. Y si tal vez te has apartado por algún tiempo de los caminos del Señor, es el momento para poder acercarte a Él, reconciliarte con Él. Así que yo voy a orar y finalmente tú puedes allí en silencio también repetir estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he vivido apartado, lejos de ti. Señor, quiero cambiar. Quiero, Señor Dios, invitarte hoy a que vengas a mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Y quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Ven a Él. Y que seas tú, Señor Dios, gobernando mi vida de ahora en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Padre, quiero también hoy venir ante ti. Y Padre, quizás yo no he vivido conforme a tu palabra. Antes he conocido, pero me he apartado. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero, Señor Dios, venir a ti y poder pedirte perdón por todas las cosas malas que he hecho. Tu palabra dice, Señor Dios, que si yo confieso mis pecados ante ti, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque aún tú me amas tanto que hoy estoy aquí porque tú quieres que yo, Señor Dios, vuelva a ti. Padre, quiero hoy bendecir a todos tus hijos que hoy han estado aquí en la casa, Señor. Padre, son principios bíblicos que hemos aprendido hoy, que hemos visto conforme a tu palabra, Señor Dios. Lo que tú quieres de cada uno de nosotros es que hagamos tu voluntad, que vivamos como hijos tuyos, Padre. Señor Dios, te ruego que todo aquel que ha hecho una oración, Señor, para entregar su vida a ti, te ruego que tú, Señor Dios, los bendigas. Que tu Espíritu Santo, Señor Dios, les sea guiando, hablando cada día. Señor Dios, te ruego que cada persona que ha venido aquí con una gran incógnita, duda para tomar decisiones, Padre, que a veces nos cuesta, que hoy, Señor Dios, con lo que hoy hemos aprendido, podamos cada uno poner de nuestra parte, Señor, y tomar decisiones. Que a pesar de muchas cosas, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero tomar decisiones sabias, decisiones conforme a la palabra de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. Quiero tomar decisiones en cada área de mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a proceder en alguna decisión? Necesito ser guiado por ti, Espíritu Santo. Padre, ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo, a buscar más, que la palabra de Dios abunde en mi corazón, en mi vida. Que la palabra de Dios controle mi vida, mi pensamiento, mi actuar, mi hablar. Padre, ayúdame a buscar la santificación. Es tu voluntad que sea santo, íntegro. Padre, te pido perdón por las cosas malas que hemos hecho. Amado Señor Dios, si nosotros venimos a ti confiadamente, reconociendo, Padre, nuestras fallas, dice que tú nos limpias de todo pecado. Y ayúdanos a vivir, Señor Dios, con integridad. Ayúdanos a ser ciudadanos ejemplares, a obedecer a nuestros gobernantes, las leyes. Como dice tu palabra, a callar a los impíos, siendo un hijo de Dios, haciendo lo correcto. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a poder dar gracias en todo tiempo. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros.
Gracias porque, Señor Dios, tú nos tienes con vida hoy. Gracias porque tenemos una familia, un trabajo. Gracias porque tenemos salud. Gracias, Señor Dios, porque tú has sido bueno. Aún en momentos difíciles, Padre, donde nos hemos apartado, tú estás allí. Podemos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestras familias. A pesar, Señor Dios, que ha pasado una pandemia donde miles de personas han perdido la vida, aún tú conservas y nos tienes aquí, Señor Dios, sanos. Gracias. Gracias porque nos permites venir a la iglesia, a tu casa, Señor Dios, a adorarte. Amado Señor Jesús, te ruego que tú puedas ayudarnos. Y Padre, que muchas personas hoy de tus hijos, Padre, aprendamos a poner en práctica tu palabra. Y como dices en Salmo, Señor Dios, deleítate en el Señor, deleítate en su palabra, deleítate en Él. Y pide lo que sea. Él concederá los deseos de tu corazón. Amado Señor Dios, gracias por esta iglesia, los bendigo. Y gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo juntos en el Señor esta mañana. Yo aprendí mucho de su palabra. Espero que tú también te hayas sentido muy cómodo con el mensaje y hayas aprendido de nuestro Dios. Te invito a que puedas visitar nuestras redes sociales a través del Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Nos vemos la próxima semana.